Hoy contamos con la presencia de don Diego Rodríguez. Es el responsable, el gerente, el CEO de Autocares Chapín, de Grupo Chapín. Esta empresa la fundó su padre hace ya 45 años, en los años 70, y la fundó, pues como tantas empresas se creaban en aquellos momentos, con un autocar que le llamaban el Conguito, porque era un Barreiros de aquellos veteranos vehículos de la época, y que lo que hizo fue sustituirlo por un taxi que tenía en su pueblo, en Plasenzuela, un pueblo de la provincia de Cáceres, desde donde vino a Madrid, pues buscando la aventura, esa aventura que tantos hemos buscado en la capital. Y ahora Diego tendrá la oportunidad de contarnos un poco su trayectoria, su incorporación a la empresa y la forma de desarrollar la empresa y su vida profesional desde ese momento. Gracias, Diego. Cuéntanos cómo iniciaste tu trayectoria, cómo iniciaste tu trabajo en la empresa. Bueno, la verdad que el comienzo se va mi hermano a la mili y alguien se tenía que quedar ahí. Es decir, mi padre tenía 2 o 3 autobuses y yo estaba opositando para el ayuntamiento de Alcorcón. Fíjate lo que son las cosas. De hecho, creo recordar que había pasado la primera prueba, me parece que eran 2 pruebas, ¿no?, del ayuntamiento. La segunda nunca llegó, porque a partir de ahí me quedé, ¿no? Y me quedé realmente en un principio porque veía que lo necesitaba, que mi padre estaba todo el día trabajando de lunes a domingo, porque era de lunes a domingo, entonces no había como ahora el tema de horas y el tema de tacógrafos, de discos, etcétera. Y empecé en la oficina y hasta ahora. Ese fue realmente el comienzo, aunque sí es verdad que mi padre, lo que ha sido el trabajo, el sacrificio, lo hemos visto en él desde el minuto 1 y no le he inculcado, y desde siempre hemos participado en la empresa. Es decir, y me explico. Yo recuerdo los comienzos que mi padre llegaba, vivíamos en la calle Sapporo, como tú has dicho, donde tenías tú una oficina, y mi padre llegaba con un autobús que era el 200, ¿vale? El 200 quiere decir que tenía un motor de 200 caballos, por eso le decíamos el 200, era un Unicar Pegaso 200, ¿vale? Madrid 0307 DK. Tocaba la bocina, solamente tenía ese coche. Y entonces nosotros, que estudiamos en el Colegio de Daniel Martín, salíamos a limpiar el autobús a mediodía. Cuando tú ya te incorporas, pues ya empieza a haber unos cambios, empieza a haber, bueno, pues una actualización. Ya los ceniceros ya no sé, ya de un autocar se pasó a varios autocares. Cuéntanos un poco ese cambio de marcha, nunca mejor dicho, de una situación a otra. Bueno, la verdad que mi padre, es decir, en todo el trayecto nos supo inculcar el sacrificio, como he dicho, y el trabajo, y entonces yo tuve claro una cosa, es decir, era el año 90-91, vengo yo de Mili, me incorporo, como he dicho, mi hermano se va, y yo sabía que en el momento que estuviésemos los 3 hermanos, esto se iba a lanzar. Por aquel entonces había 3 o 4 autobuses. Y entonces el cambio de marcha, lo que tú has dicho, empieza a ser el tema comercial, que no se había tocado nunca, el romper muchas barreras, porque la sociedad tenía ciertas empresas, y entonces entrar empresas nuevas, empresas jóvenes con hambre y tal, pero un mercado que estaba empezando. Es decir, España estaba abriéndose al turismo, es decir, empezaba cada vez a llegar más extranjeros, la gente española cada vez quería salir más fuera y aprovechamos ese tirón. Y bueno, empezamos sobre todo a diversificar mucho, ¿vale?
Es decir, pasamos de lo que es hacer solamente colegios y fines de semana militares para otras empresas a empezar a hacer gran turismo, hacer también personas con discapacidad, que prácticamente los primeros autobuses modernos que llegan a España, tanto pequeños como medianos como grandes, son los de Chapin. Es decir, nosotros vemos ese nicho de mercado y a la vez, oye, estamos haciendo algo por la sociedad. Porque realmente el tipo de autobús que tenían era solamente para llevar discapacitados, fíjate, en los colegios. Y nosotros empezamos a traer los primeros autobuses, incluso con asientos de piel, con rampas elevadoras, con todo autobús como lo que conocemos hoy en día, con acceso universal. Es decir, somos visionarios en ese aspecto los tres hermanos. Es un poco el secreto del éxito. ¿Por dónde le enfocarías tú? ¿Dónde lo basarías? Bueno, el secreto del éxito es el sacrificio, el trabajo, las ganas, el decir, ponerte todas las mañanas, levantarte todas las mañanas y decir, oye, quiero hacer cosas. Es decir, yo es que han pasado, desde que empecé, 34 años. Empecé en 1990, a finales de los 90, sí, creo, finales de los 90, y me sigo levantando igual. Es decir, con ganas de hacer cosas. El éxito, por supuesto, son los trabajadores, los conductores y todo el personal de mantenimiento y todo de la empresa. Es decir, sin ellos no somos nadie. Pero eres tres hermanos, y entre los tres hermanos formabais un equipo compacto desde el primer momento. Sí, sí. Es decir, porque lo primero que nos enseñaron es que los tres somos hermanos, pero no somos iguales. Es decir, yo es más el día a día, más sacrificado, más el tema de administración, de dirección, y mis hermanos son más enfocados al tema comercial. ¿Y cómo ves el panorama actual de tu empresa? En estos momentos tienen una buena posición, es decir, pero igual que cuando nosotros empezamos había 4 o 5 autobuses y 4 o 5 personas, y actualmente 150 vehículos y 250 más otros 50 DTTs, 300 personas, ¿no? Tiene que seguir creciendo. Es decir, aquí ya no hay vuelta atrás ni mantenerse, tiene que seguir adelante. Es decir, las empresas cuanto más grandes son en este nivel, más fácil son dirigirlas. Porque tienes tus directivos, tienes tus departamentos, tienes tu división, y entonces el planteamiento es cómo hacemos la tercera generación. ¿Cómo entra la tercera generación? Actualmente hay una persona que es el hijo de mi hermano en un departamento, aprendiendo en el departamento de tráfico, y el resto todavía son muy jóvenes. El enfoque ahora mismo es de seguir creciendo, buscando precisamente mejorar el servicio y abaratando los propios costos, como es lógico. Ese es el planteamiento de la empresa, seguir en el crecimiento ordenado. También puede ser, como ha sucedido, que tú participaste en la compra de una empresa. Es decir, tú nos ayudaste, nos asesoraste, y bueno, ahí las tuvimos también tibias con los comités de aquellas empresas, bueno, que también, claro, normal. Esas empresas tenían... ¿Qué hubieras hecho distinto? Porque muchas veces la vida te lleva por unos derroteros y uno tiene que tomar decisiones, pero cuando pasa un poco el tiempo, dices, joder, hoy lo hubiera hecho de otra forma. ¿Hubieras hecho alguna cosa de forma distinta? Lo único que me arrepiento algunas veces es no haberle dedicado más tiempo a mi familia. Es decir, yo recuerdo cuando nació mi primera hija, Nerea, que al día siguiente estaba trabajando. Le dije a la mujer, oye, que me tengo que ir. Es decir, realmente el mismo día, ¿no? Y bueno, ahora mismo la sociedad va evolucionando en ese aspecto y me alegro. Oye, que también se intente conciliar en lo posible, ¿no? ¿Cuáles son los 2 o 3 secretos del éxito? Me es difícil, ¿eh? Porque dices, joder, el éxito. Bueno, pues...
trabajar, es decir, yo creo que mucha gente hace un negocio pensando, como todos, en una retribución económica rápida, ¿no? Pues entonces eso, apártalo, tú da calidad de servicio, que el cliente esté contento, trabaja sobre eso, eso es el primero que yo le daría. Es decir, que la gente esté satisfecha, ¿vale? Segundo, ser uno más en la empresa, es decir, tratar a la gente con mucho respeto, a todos los trabajadores, escuchar a todo lo que tienes al lado, mirar entre los trabajadores quién te puede aportar para tenerle a tu lado, es otro de los consejos que doy. Y tercero, la humildad, hay que ser humilde, hay que ser muy humilde y hay que ser una persona más, simplemente. Diego, te tengo que decir una cosa, eres uno de esos líderes que nos inspiran. Tu trayectoria, tu dedicación, tu esfuerzo, para mí personalmente, me es merecedor de admiración y de todo el respeto por el éxito alcanzado hasta la fecha. Es muy simple, Diego nos lo ha resumido en pocas palabras. Para llegar a tener un cierto éxito, para llevar a buen fin una empresa, pues hay varias claves. Dar muy buen servicio, inmediatez, ser competitivos y sobre todo ha recalcado que una de las cuestiones fundamentales en una empresa son los trabajadores. Los trabajadores son el alma y el espíritu de la empresa. No olvidemos nunca que son los representantes de la empresa frente a los clientes o allá donde estén. Es decir, el cliente a quien ve es al trabajador. Ellos lo miman, ellos valoran mucho esa visión y merece la pena tenerla en cuenta a la hora de tener personal a nuestro cargo o personal dependiendo de nuestra propia empresa. Muchísimas gracias.